¿Cómo están, chicas y muchachos? Yo soy el profesor David y este es el ejercicio número 1. Una placa circular homogénea de 9 kg, o sea 9 kilogramos, se mantiene en equilibrio, tal como se muestra. Determine la lectura del dinamómetro, es lo solicitado. Como podemos apreciar entonces, miren, aquí tenemos la placa, este es el plano inclinado, nos señalan y se puede ver, ¿no? En el mismo dibujo que el dinamómetro está por aquí, bueno, instalado, conectado a una cuerda que sostiene pues a la placa, y esto está obviamente enlazado pues al plano inclinado que podemos observar en el dibujo. El vector gravedad obviamente representado aquí por una flechita siempre bueno, apuntando hacia abajo. Bueno, y esos son los detalles para este ejercicio. Entonces, miren, vamos a buscar una forma de relacionar justamente la tensión, porque la tensión que va a tener este cable, pues, o sea, a nivel de valor, esa va a ser la lectura del dinamómetro. Eso quiere indicar que si la tensión me saliese, por ejemplo, ponte 20 newtons, el dinamómetro va a marcar justamente eso, ¿no? El dinamómetro justamente está instalado ahí para averiguar pues el valor de la tensión, ¿sí? Entonces, el cuerpo que está relacionado con el cable, el cual va a marcar o el cual nos va a servir para hallar la tensión, es esta placa circular. Tenemos que hacer de todas maneras el diagrama de cuerpo libre de esta placa, porque ahí, valga la redundancia, tenemos la tensión y con, bueno, relaciones de equilibrio, porque nos están diciendo que esta placa circular está en equilibrio, vamos a poder calcular ese valor. Entonces procedemos inmediatamente a encontrar el diagrama de cuerpo libre de esta placa circular. Para que se vea un poco más amplio y más interesante también todo esto, vamos a llevarnos solamente el dibujo, ¿ok? Copiamos todo esto y luego le vamos a aplicar un zoom, pero de esos, ¿no? Para tenerlo pues todo al detalle. Entonces, bueno, que nos disculpe el buito que estaba por ahí, lo vamos a tener que tapar con la intención de que esto sea relativamente grande y veamos todo lo que va a acontecer pues cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta placa. Muy bien, vamos a lo nuestro entonces. Empecemos por una fuerza que es principal y que, bueno, está prácticamente en todo cuerpo, el peso. Recuerden que me están hablando de una placa circular homogénea, por lo tanto el peso va a estar graficado verticalmente hacia abajo. Ok, le vamos a hacer un poquito más doble para obviamente resaltar todo este asunto. Y te decía, ¿no? Está dibujado verticalmente hacia abajo, partiendo desde el centro de esta placa, por el hecho de ser entonces una placa homogénea. Muy bien, lo vamos a identificar por, bueno, con una letra W y colocamos ahí pues un pequeño segmento orientado. Ok, siguiente fuerza. Vamos a hacer un corte imaginario aquí. Y recuerda que la tensión es una fuerza interna. Vamos a graficar esa fuerza interna. La vamos a hacer un poco más que se note. Ahí está, muy bien. Y esta sabemos perfectamente que la vamos a indicar, ¿no?, con el uso de una de las letras del abecedario, que es la T. Ahí está, muy bien. Ahora, hasta ahí tenemos dos fuerzas en este diagrama de cuerpo libre para la placa circular. Miren, esta placa está en contacto con el plano inclinado, entonces ahí debe haber justamente otra fuerza. Ahora quiero que veas ese detalle. Hasta ahorita tenemos dos fuerzas, ¿ok? Y nos falta solamente una fuerza por graficar. Comúnmente lo que hacemos, o lo que se hace, es, bueno, eso está en contacto, no me dan el valor del coeficiente de rozamiento, ¿no? Y además, obviamente no me mencionan por ahí si justamente ahí va a haber, ¿no? Si justamente va a haber fuerza de rozamiento. Entonces lo que hacemos comúnmente es dibujar, ¿no?, directamente esto de aquí, que es una fuerza. Bueno, te lo indicaba esta parte porque tú lo conoces muy bien. Eso va a ir en dirección pues del centro de la placa. A esta fuerza se le conoce con el nombre de normal, ¿no? Eso es lo que generalmente hacemos. Encontramos la normal y luego empezamos con nuestro asunto de aplicar pues las condiciones de equilibrio, porque me están diciendo justamente que esta plaquita, ¿no?, pues está en equilibrio. Y bueno, hasta ahí no está yendo, el asunto no está yendo mal del todo. Lo que sí quiero que sepas es lo siguiente, porque ya en el momento de hacer justamente toda esta estructura del equilibrio y todo, puede pasarte. Y además, generalmente descomponemos, ¿no? Hacemos la descomposición, bueno, si no queremos trabajar pues el nivel del teorema de las tres fuerzas, descomponemos en los ejes coordenados y vemos, ¿no?, suma de fuerzas en el eje X igual a 0, suma de fuerzas en el eje Y también igual a 0. Entonces suele pasar eso. Con ese asunto no hay ningún problema. Lo que quiero que veas aquí
es este punto. Que si tú vas a considerar, si lo resolvieras, por ejemplo, por el método del triángulo de fuerzas. Entonces quiero que consideres este detalle. Si tú vas a tener en cuenta solamente esas 3 fuerzas, que a nivel de número pues no está mal. Son 3. Me refería a que si vas a considerar al n como la tercera fuerza, va a haber un poco de problemas. Porque fíjate, tu triángulo de fuerzas que se estaría produciendo va a ser este. Mira, por ahí estaríamos, esto me está representando el peso. Vamos a tener por acá la tensión, ¿sí? Esta que hemos puesto por aquí, ¿sí? Efectivamente la tensión, este es el peso. Y esta normal, pues, tendría que ser esta de acá, ¿no? ¿Sí? Esta de acá. O sea, según lo que te estás planteando ahí, ¿no? De que la tercera fuerza tendría que ser la normal. Bueno, ahí te saldría un cierto esquema, al cual le llamamos triángulo de fuerzas. E inclusive, si esto es 37, ya directamente colocarías que eso es, pues tendría la misma medida, ¿no? Si eso te lo llevas pues al triángulo, esa medida de ese angulito que ves ahí, lo vas a tomar como 37. Pero cuidado ahí, cuidadito con esto, ¿ok? Aparentemente todo estaría bien, ¿no? No estaríamos infringiendo nada relacionado pues con el equilibrio. Pero ten en cuenta una cosa, este cuerpo está en equilibrio, sometido solamente a 3 fuerzas. Pero quiero que sepas esto, mira, identifica esto. ¿Qué pasa con la tensión? Está considerado como, pues, tiene una dirección horizontal, ¿no? Eso es parte del ejercicio. Se están dando que, mira, entre esta línea vertical y esta de acá, pues se está formando a 90 grados, entonces puedes considerar directamente que la tensión es horizontal y que el peso, obvio, ¿no? Es vertical, ambos están formando, pues, ese ángulo que mide 90 grados. Hasta ahí tienes 2 fuerzas, ¿ok? Esta tercera fuerza que hemos dibujado acá, que sí, nuevamente te recalco, sí debe haber 3 fuerzas. Pero ya que 2 fuerzas son mutuamente perpendiculares, ojo ya, no son ni colineales ni paralelos. Si un cuerpo está sometido a 3 fuerzas y este cuerpo se encuentra en equilibrio, quiero que recuerdes que para que suceda esto, las 3 fuerzas tienen que ser fuerzas concurrentes, ¿ok? ¿Estamos con eso? Tienen que ser concurrentes. Por lo que, si tú revisas nuevamente tu diagrama de cuerpo libre, el que has considerado hasta el momento, mira qué sucede. La normal, con esta fuerza de acá que es, me representa el peso, son concurrentes. Pero ¿qué sucede con la tercera? No son concurrentes con la tercera. Tiene que haber un punto común en donde concurran estos 3 vectores. Y eso no se está viendo hasta el momento en este gráfico. Por lo tanto, te decía, sumamente ten hartísimo cuidado con esto, porque aquí es prácticamente seguro que te va a botar un resultado totalmente incorrecto para el valor de la tensión, porque lo que quieres es el valor de la tensión, pues el cual va a tener la misma medida de la lectura del dinamómetro. Ok, creo que con esto te di una opción para que tengas mucha vista en este tipo de ejercicios. Entonces no te recomiendo este asunto, no es la configuración correcta con la normal, ¿ya? La normal no va a intervenir ahorita en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, si deseas lo dibujas. Eso no significa que no hay normal. Normal sí hay, pero no es la fuerza que yo voy a representar en mi diagrama de cuerpo libre. ¿Pero por qué, profesor? Porque la tercera fuerza, te lo acabo de decir, tiene que ser concurrente en un punto. Ahora, tú puedes apreciar que en estas 2 fuerzas, el peso y la tensión, estas concurren en este puntito. ¿Qué te lo estoy dibujando? La tercera su línea de acción debe pasar por ahí. Entonces, la única forma para que las 3 sean concurrentes es que tengamos, a ver, también vamos a ponerla, o en todo caso vamos a ponerla de otro color para que lo puedas identificar mucho más. Mira, acá está el punto en contacto. Obviamente la reacción se tiene que dar en ese, ¿no? Tiene que darse en ese punto. Pero lo que va a cambiar es la dirección. Mira, la fuerza número 3 tiene que estar así. ¿Ya? Esto de aquí te lo voy a borrar porque solamente quería darte la dirección, ¿no? O sea, solamente quería que sepas que la dirección de esta, valga la redundancia, de esta tercera fuerza, justamente va a ese punto, ¿no? A este punto de acá. Pero profesor, entonces, ¿cómo? ¿Esa es la normal? No, la normal sigue estando ahí. Esta es la reacción, digamos, total del piso. Esta es la que voy a indicar en mi diagrama de cuerpo libre.
más no la normal. Pero esa reacción, ¿cómo salió? ¿No? ¿De dónde salió? Esa reacción es la que sale entre la normal y la fuerza de rozamiento. Es prácticamente, es seguro que hay rozamiento aquí, aunque no me lo hayan manifestado en el ejercicio. Combinadas, o más fácil así, te lo digo así. La resultante de la fuerza de rozamiento, la cual te la estoy colocando por acá, haciéndolo un poquito más profundo el ejercicio, con más análisis. Ahí está la fuerza de rozamiento. La resultante de estas dos, fuerza de rozamiento con la normal, sale esta reacción. La que vamos a considerar entonces es la reacción del piso, esta de rojo, el peso y la tensión. Esas son las tres fuerzas a considerar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, conociendo todo esto, nos lo llevamos aquí. Y acá lo vamos a dibujar, mira. Ahí está, peso. Ya está. Tenemos otra fuerza horizontal. Esta es la tensión. Y para que lo tengas muchísimo más aún grabado y quede permanentemente en nuestra mente, vamos a dibujar con otro color pues esa reacción que estamos indicando finalmente. Además, recuerda que estas dos están formando ese ángulo que se puede ver en el dibujo, ¿no? Entre el peso y la tensión se está formando un angulito pues que mide 90 grados. Ok, ahora en este gráfico vamos a considerar solamente las magnitudes. Quiere decir que acá lo voy a indicar solamente con la letra W simplemente, ¿sí? Lo vamos a trabajar a nivel obviamente de módulos. ¿Ya? Acá ponemos solamente la reacción del piso, y tenemos la tensión. Recuerden que ahorita nuestra chamba es justamente averiguar el valor de la tensión. Pero eso, afortunadamente, tenemos el valor del peso. Miren, si la masa simplemente es 9, lo multiplicamos asumiendo que el valor de la gravedad pues es 10 metros por segundo al cuadrado. El peso va a ser de 90 newtons. Así. Ahora, solamente bastaría que encontremos el valor de uno de esos angulitos agudos que tenemos acá en el triángulo, ¿no? Ya para dar simplemente con la tensión. Para ello, vamos a regresar un momentito más al gráfico, porque tenemos que averiguar justamente esa medida de uno de los ángulos. Pero va a caer mucho más exacto si hacemos una cierta ampliación para poder justamente dar con ese valor. Mira, vámonos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Creo que le aplicamos un poco más aún. Si fuera posible, ya está. Muy bien. Quiero que lo tengas así, en primer plano. Ok, ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahora quiero que identifiques esto. Mira, tenemos un triángulo que se ha formado, bueno, indirectamente. Acá, bueno, uno de los vértices es O, el otro vértice es A. Pero acá tenemos otro vértice, el vértice B. ¿Ya? ¿Sí? Identificas el triángulo OAB. La distancia de O a B es la misma que de O a. ¿Sí? Está partiendo pues del centro hacia un punto pues de la circunferencia. ¿Sí? Quiero que lo notes e identifiques eso. Entonces, si esto mide R, esto mide R. Por lo que tendríamos, fíjate acá, lo voy a sombrear, un triángulo isósceles. ¿Estamos? Claro, dos medidas de lados iguales, ¿no? R y R. Entonces, pues es un triángulo isósceles. Si este es un isósceles, voy a borrar un rato esto. Va a haber dos medidas de ángulos que también van a ser iguales. La medida de este ángulo de acá, ¿ok? Con esta medida que se va a producir por este lado, van a ser iguales. Esas dos. Sí. Ahora, obviamente queremos saber pues ese valor. Mira, el ángulo exterior, la medida de ese angulito que está por fuera, acá nos hemos pasado un poquito, es 37. Si esos dos deben medir igual, pues saca tu cuenta. Tendrían que ser exactamente la mitad del exterior. ¿Recuerda esa propiedad de triángulos? ¿Sí? La suma de los dos interiores me debe dar el exterior, o sea esta medida que está acá, y esa es 37, y además estos dos necesariamente, por lo que hemos dicho del triángulo isósceles, tienen que medir igual. Entonces no queda otra cosa que esos dos sean 37 grados sobre 2, ¿no? 37 medios cada angulito. Ahora, de todo esto, lo que nos vamos a llevar es este valor, uno de ellos, porque mira, esa es la medida del ángulo que se está formando con la reacción del piso, mira, y el peso. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya. Reacción del piso y el peso. 37 grados sobre eso nos lo vamos a llevar en nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Te acuerdas que lo teníamos a nivel de triángulo y queríamos hallar justamente esa medida? Pues ahora retornamos y ese es el valor que lo vamos a tener que poner por acá. 37 sobre 2. Así. Ahora el asunto es
profesor, ya tenemos la medida de ese ángulo o de uno de los ángulos que usted hacía referencia. Y pues ahora, ¿cómo le damos con el valor de t? Tienes que recordar pues justamente las propiedades, ¿no? Cuando tienes los ángulos agudos. Este es el de 37 medios. ¿Cuánto era su complementario? Claro, tiene un complementario más, ¿no? Que le ayuda a sumar 90. Este es el de 143 sobre 2. Si tú haces la suma respectiva, 143 más 37, esto nos da 180 sobre 2. 190, no, 90 grados, ¿no? 90 grados. 90 y 90, 180. Por lo tanto, ese es el complementario. Ahora, hay que recordar las razones trigonométricas, como te decía, del 37 medios y 143 medios. Bueno, disculpen, me invitaron algo por acá y lo estoy disfrutando. Pero nada, no es nada que nos pueda distraer en el ejercicio. Sigamos. Mire, ahora, esto, si no lo recuerdas en una, lo que podemos es justamente deducirlo, ¿no? Para que ya lo tengas ahí permanente. Mira, vamos a hacerlo en base. Y recuerda que el que queremos es de 37 grados sobre 2. Entonces vamos a tomar como base este que sí debes conocer. Este sí debes conocer. Es la 37. Y el otro, ¿cuánto debe ser? Debe ser 53. Ok. Mira, longitudes, ¿no? En base a esto, ya sabes que por acá 3K. Esto debe ser 4 veces K. Bueno, y aquí vamos a tener 5 veces K. Muy bien. Tenemos 37 por acá. Lo que vamos a hacer es ampliar simplemente este lado, pero con la intención de que esta ampliación, ¿no? La longitud de este segmento mide igual que la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 5K, entonces ponte que esto también mide 5K. Ahora, ¿no? Ya se termina todo. Solamente vamos a unir este punto de aquí con este otro de acá. ¿Ok? Ya está. Ahora tú dirás, profesor, pero si esto mide 5K, bueno, que no se está notando mucho porque tras el otro, pero lo voy a, ahí, ¿no? Lo voy a resaltar. 5K y esto mide 5K. Tenemos un isósceles. Este lado con este lado, con el de acá miden igual. Por lo tanto, esta medida con esta otra también tiene que tener pues valores iguales. Ya, la pregunta es esta. El exterior mide 37. Entonces, si estos dos tienen que medir iguales y la suma de estos dos, la suma de los dos interiores, recordarás eso, me tiene que dar pues el exterior. Por lo tanto, cada uno de ellos mide 37 sobre 2. Ahí está. Necesitábamos eso. Esto también, mismo numerito, 37 sobre 2. Ya, lo tienes. Muy bien. Ahora, nomenclatura por aquí. A este punto, a este vértice le voy a llamar P. Vamos a ponerle Q y a ese le pongo R. Ya finalmente, se acabó el asunto. Mira, me llevo este triángulo, ya lo voy a poner por acá, pero ya no vamos a colocar cositas intermedias, sino ya pues el resultado final. Y me estoy refiriendo específicamente a esto. A ver, este vértice lo habíamos denominado como el vértice Q, ¿ya? Vamos a llevar la pantalla un poquitín más arriba. Ahí estamos, ¿ya? Haciéndonos algún problema por ahí. Este es el vértice P y este es el R, ¿sí? Ya, mira esto, ¿ah? Esto mide 53 grados, esto mide 37 grados sobre 2. Haciendo la suma, te va a dar un número. Es cierto, sí, nos va a dar un número. Ya, pero que relativamente no me interesa mucho. ¿Ok? Lo que me importa es que de este triángulo, este es 37 medios. También, ¿no? 37 medios. Ya está. Ahora quiero que me dictes de este caso, ¿cuánto mide el lado PQ? ¿Lo estás viendo ahí? Si no, eso mide 3 veces K. ¿Ya está? Y el lado QR, pues 4K más 5K. Esto mide 9 veces K. Ahora, cuando decía que no me interesa mucho, pero bueno, eso significa que del todo no es que no me interese, ¿no? Sino que va a ser el complemento de 37 grados sobre 2. Entonces, como necesito entonces las razones trigonométricas de 37 grados sobre 2, basta con ¿no? Ya está. Mira, al frente de 37 medios, 3K. El lado que está adherido a esta medida, pues mide 9K. Eso lo traslado aquí. Acá estamos con el 37 grados sobre 2. Que hemos dicho, el lado que está adherido a la medida de ese ángulo es, ahí está, 9K. Por lo tanto, esto debe medir 9K. Es decir, 9 por K me tiene que dar 90 graditos. O simplemente 90, ¿sí? Es 90 newtons. Trátalo solamente como si fuese solamente una medida de longitud. Sin nada más. O en todo caso ya ponle pues 90 newtons. De lo cual vamos a poder reducir que K va a medir 90 sobre 9. Esto nos da 10 N. Sabiendo N o sabiendo el valor de K,
vamos a poder identificar cuánto mide el lado que está al frente de 37 medios. ¿Sí? Al frente de 37 medios. Lo tienes acá. Ese lado mide entonces, o tiene que medir 3 veces K. ¿Ok? Lo tienes aquí, ¿ah? Te lo estoy dando con cucharita para que lo puedas digerir fácilmente. Si vamos al dibujo, T, señores, T, la tensión tendrá que ser 3 veces el valor de K. Pero el valor de K pues nos ha salido 10. Por lo tanto, 3 por 10, levantamos las piernas acá de felicidad. 3 por 10 me da 30 newtons. Este valor de tensión pues va a ser la lectura del dinamómetro. Por lo tanto, vamos a tener que marcar la C. Como siempre, muchachos, es un placer acompañarlos, y más aún con un curso que me encanta a montones, el de física. Habló para ustedes el profesor David. Nos volvemos a ver en el siguiente video. Chao. Adiós.